El Independencia sí nos surte de agua en el 2023, que fue el 25% aproximadamente del agua de la ciudad de Hermosillo se sigue surtiendo por el acueducto Independencia. Y el acueducto El Molinito, cuando ocurrió el derrame de 2014, que vinieron por la contaminación provocada por Grupo México en Buenavista del Cobre en el 2014, cerró sus puertas. ¿Por qué? Porque se vinieron y ahí fue donde se contuvieron metales y metaloides que venían de ese derrame. Ahí, y entonces asentaron. Y asentaron es que están en la parte de abajo, entonces es dudoso el uso de esa agua, ¿no? Claro. Entonces, bien, cuando decíamos, oye, ya se va a solucionar, pues no se soluciona. Ahora, volviendo al punto, ¿qué es lo que va a pasar con la presa Sinoquipe, que es la que está más, transformaría negativamente todo el río Sonora, prácticamente, porque si recordarás, Sinoquipe está en el norte, ¿no?, de la cuenca. Entonces estamos hablando de que el mismo Sinoquipe, Banamichi, La Mora, Huepa, Ranchito de Huepa, San Felipe de Jesús, Aconchi, la estancia de Aconchi, San Pablo, El Rodeo, Babiácora, San José de Babiácora, La Capilla, El Molinote, también está el Mazocahui, por supuesto, Puerta del Sol, San Pedro de Ures, Santiago de Ures, San Rafael de Ures, Guadalupe de Ures, todos ellos serán afectados. ¿Y cómo sería la afectación? Gradual, como ocurrió con esta presa del Molinito de hace 30 años. Entonces, sí, por supuesto, podemos decir, no, pues necesitamos agua para uso humano aquí en la ciudad, pero también ellos son humanos. Claro, entonces, exactamente. No se puede sacrificar a unos por otros, ¿verdad? Así es. Bueno, tenemos un audio, pero vamos a ir a mensajes primero y después de los mensajes regresamos con este audio, un sondeo que también realizamos con la gente para que también pues dé a conocer su sentir en torno al tema. Claro. Estamos conversando esta mañana con Rolando Díaz Caravantes, profesor investigador adscrito al Centro de Estudios de Salud y Sociedad del Colegio de Sonora. Regresamos en unos momentos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Michelle Ochoa, tengo 22 años y quiero hablar sobre lo tedioso que ha sido el problema del agua aquí en mi colonia, que es Urbivilla, que realmente ha sido bastante fastidioso. El no tener agua, van varias semanas de hecho en que llego. Por ejemplo, yo llego de mi trabajo y pues la verdad me afecta en todo, me para todo en la casa, al momento de bañarme tengo una urgencia por salir a trabajar. Entonces, más que nada, sí creo que nos está afectando mucho porque no ha sido una vez, ya van varias veces en quién sabe cuántas semanas. Entonces, como te comento, creo que sí, no se le ha dado la importancia que realmente se le debería de dar a estos casos, a este tema. El problema de que se esté cortando el agua al norte de Hermosillo, aparte de que no nos dan tiempo. Muy bien, pues ahí está parte del sondeo que realizó nuestro equipo informativo con el propósito de conocer los puntos de vista de la población y ubicadas de diferentes sectores de Hermosillo. Estamos hablando aquí en cabina con Rolando Díaz Caravantes, profesor investigador adscrito al Centro de Estudios de Salud y Sociedad del Colegio de Sonora. Ahí es el sentir general, recapitulado quizá en este sondeo. Sin embargo, durante muchos meses y semanas hemos recibido comentarios constantes de la audiencia y que se manifiestan de la misma manera. También, ¿qué está pasando en esta parte desde su punto de vista? Sí, todo obedece a lo que platicábamos hace un momento, sí, ¿no? De la eficiente administración del agua que tenemos. Tenemos 131 hectómetros cúbicos o millones de metros cúbicos. Según los cálculos del doctor Nicolás Pineda, Tijuana, que tiene casi el doble, más del doble de la población de aquí de Hermosillo, con 138, o sea, con 7 millones más de metros cúbicos, le da suministro de agua a toda la ciudad. Es decir, estamos hablando otra vez de la cuestión de la deficiencia.
Y yo creo que todos estaremos de acuerdo en las necesidades y en el diagnóstico que expresaba la señorita hace un momento, ahí por medio del sondeo. Yo creo sí, totalmente de acuerdo. Y eso viene muy bien plasmado en el capítulo 1 al 5 del Plan Hídrico por Sonora, donde se toman temas de eficiencia, gobernanza, el derecho humano al agua y demás, todo totalmente de acuerdo. Donde es la diferencia es en el capítulo 6 del Plan Hídrico por Sonora, que es donde se proponen las obras, en el tipo de soluciones que se está proponiendo, es donde es la diferencia, en el sentido de que en ese, para empezar, los que conocieron el Plan Hídrico Sonora, porque no todos lo conocimos, los expertos en el tema, y los que conocieron ese, decían que del capítulo 1 al 5 fue lo que consultaron, así como este sondeo, los diagnósticos, necesidades, pero ya la cartera de proyectos que viene en el capítulo 6, ese no estuvo en consulta. Entonces, ahí es donde dices tú, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI se sigan proponiendo este tipo de obras cuando precisamente lo que apuntan las nuevas gestión integral del agua es eso, a la eficiencia, el derecho humano al agua y a la gobernanza? Es que, ¿cómo se traduce esto? En pocas palabras, lo que veníamos platicando. Modernizar nuestro sistema de abastecimiento de la ciudad de Hermosillo y tener un mayor eficacia en el uso del agua. Subirlo del 45% al 75% nos evitaría hacer esas obras de las presas, de estas 3 presas, que como decía hace un momento, afectarían a muchísima gente en el río Sonora. El río Sonora pues es la cuna de Sonora, entonces transformaría gradualmente todos esos medios de subsistencia. Claro. ¿El problema se centra sobre todo en Hermosillo o que otras regiones del estado también se encuentran en situación crítica? En situación crítica, pues es bien mencionado Guaymas, por ejemplo, que también va a haber un acueducto por allá. Ciudad Obregón, pues ahorita en este momento, con estas sequías, la presa se encuentra en un porcentaje muy bajo, y por supuesto va a haber ahí como una restricción, como la hubo en el 2004 en cuanto al agua, ¿no? Y también eso es como que una preocupación que se ve en todo Sonora. Lo que pasa también es que hacen planeaciones hídricas, vamos a decirlo, como si tuviéramos agua todo el tiempo, y no hacen planeaciones para estos escenarios. Sigue creciendo la ciudad, sigue el proyecto, la industria inmobiliaria creciendo. Y a veces no nos llueve. A veces no nos llueve, como estos 2 años, y ahí es donde nos encontramos. Pero digamos, no tiene su origen en la sequía, pues ese siempre así. Bueno, con el cambio climático, por ejemplo, se va a hacer más recalcitrante, pero es un problema de origen antropogénico del ser humano que crecemos como si siempre fuera a llover, pues. Entonces, ahí también hay límites en ese sentido a las ciudades. Y claro, ¿cómo no se va a venir la gente a las ciudades o a la ciudad de Hermosillo? Porque aquí tienen una mayor infraestructura en educación, en salud. Allá no tienen, si acaso, por ejemplo, en las comunidades rurales, pues tienen un médico pasante que de muy buena manera trata de hacer lo que puede. A veces no hay medicinas. ¿Cómo vas a comparar con el servicio que se va dando acá en educación? Y está bien que se dé en la ciudad, pero lo que no es correcto es que no se den esos medios rurales, y por eso va a seguir creciendo la ciudad. También la educación, lo mismo, de que muy magros como acceso educativo y demás. Entonces, en ese sentido falta más equilibrio, falta también una mejor gestión integral del agua. ¿Qué es lo que va a pasar con las presas? Va a fragmentar el río Sonora, más de lo que ya está fragmentado. Y vamos a tener, por ejemplo, ahorita una gestión integral de la cuenca. Lo que te haría es como decir, oye, ¿qué está pasando allá en Bacuachi, Bacanuchi? Que la empresa minera, el Grupo México, está consumiendo más de 50 millones de metros cúbicos de esos acuíferos. Entonces, ¿eso afecta a la cuenca en general? Pues claro que la afecta. Entonces, eso como decir, agua está ocurriendo, son acuíferos sobreexplotados y demás. Ahora,
También en esa misma zona está creciendo una presa de jales, que son los residuos de desecho minero, que son, ahorita es 2.5 veces más grande que la presa del Molinito. Y está proyectada para el 2050 que sea 10 veces más grande que la presa del Molinito, allá en el norte. ¿Eso es de la gestión integral de la cuenca? Bien. Por supuesto. Entonces son diversos temas. Claro. ¿Verdad? Para terminar, de forma inmediata, ¿qué tiene que hacerse y cómo se debe de atender, sobre todo para responder a situaciones como las que escuchamos ahorita en el sondeo? Sí, lo que se tiene que hacer es comenzar pronto una colaboración entre los diferentes gobiernos estatales para eficientar. ¿Qué puedes atacar primero? La medición en edificios públicos. También ya la tienen identificado Agua de Hermosillo, cuáles son las pérdidas de conducción que se están realizando. Se hablaba de 17-20% que se pierde en el sistema, es decir, modernizar los sistemas, en pocas palabras, hacer tubería más nueva, donde tenga de 60, 70 años, que ahí obviamente con el material de aquel entonces pues no funcionaba. Hay que cambiarse, pues, ¿no? Así es, y yo creo que lo que hay que hacer es un viraje de esto que algunos le llaman hard path, como decir, como el camino duro, que es hacer obras, presas y demás, a algo que le llaman soft path, que es como decir, cómo eficientar, gobernanza y demás en la gestión integral del agua. Yo por último diría de que si gustan ir, conocer la situación en el, por ejemplo, Molino de Camus, que ni agua potable tienen, le tienen que llevar agua en pipas, es cómo se va a proyectar las comunidades dentro de 30 años, que es cuando comenzó a utilizar, el molinito. Entonces, vean esa situación de esas comunidades y será como la proyección de lo que puede ocurrir de hacerse estas presas, Molino de Camus, La Victoria, San Bartolo, San Juan, y por ahí sería mi mensaje, como decir, es momento ahorita, como no se ha iniciado la obra, como de reflexionar, apoyarse de expertos en el tema. Yo estoy seguro que ningún hidrólogo o experto en gestión integral del agua, pues estaría de acuerdo con esta cuestión de la sistema de presa, ¿no? Lo que iría cualquiera por pura lógica es decir, mejor eficientemos el agua en la ciudad de Hermosillo para que no le falte a estas colonias, a estas personas porque no puedes jugar con ese derecho humano. El derecho humano al agua es básico, ¿no? Para cualquiera. Muy bien, pues muy interesante este análisis, esta intervención. Agradecemos muchísimo a Rolando Díaz Caravantes, profesor investigador adscrito al Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Mucho gusto, que tengan buen día. Gracias, vamos a mensajes, 7:42, regresamos.